Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi querido Huicho, bienvenido al episodio 99 de Bad Boys. Vos, un episodio más y llegamos al 100. Estamos a un pedacito así, mira vos. De cumplir verdad, 100. De llegar a los 100. A media hora de cumplir 100, vos. Increíble, Dios ha sido muy bueno con nosotros y hoy estamos muy contentos de tener un invitado, un amigo que teníamos, no sé, un año tal vez de estar invitando. Teníamos 99 episodios de estar invitando. 98 porque vino hasta el 99. Nuestro querido amigo Alejandro Morales, quien es uno de los pastores de Iglesia Reforma. Y algunos se preguntarán, pero pastor, sí, es que Iglesia Reforma es una pluralidad de ancianos. Sí, consejo de ancianos. Alejandro, por favor, que te conozcan, preséntate. Pues mucho gusto, mucha estar acá con ustedes. De verdad es un privilegio y como te dije un poquito de fuera de cámaras, un poquito avergonzado porque no había podido atender tu invitación, pero de verdad que es un privilegio estar con ustedes, hablar, como decíamos, de lo que nos gusta, ¿verdad? Del evangelio, de todas las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Y pues emocionado, ¿verdad? Un poquito de presión porque eso de estar en esta... De este lado. De este lado y en esta época del podcast, ya vamos llegando a los 100 episodios, pone un poquito de presión también, ¿verdad? No creas, vos. Las estamos expectativas igual como... que en el primero. No, o peor. Quien nos oyó en el primero y nos oyó en el último, ha dicho, no mejorado mucho, no te preocupes. No, pero pues honor a quien honor merece, mucha, de verdad que qué gran trabajo el que han hecho. Mencionaban algunas estadísticas con Justin, creo que fue que hablaron, ¿verdad? Que la mayoría de podcasts, 3 episodios, algo así bien. 3 y a la lona, sí. A la lona, sí. Y cierto es que no solo estadísticas, yo parte de lo que hago es que me dedico a producir este tipo de contenido para clientes y la verdad que la mayoría no pasa de venir 2-3 veces y dejan de producir su contenido. Y no es que se vayan a producir a otro lugar porque les sigo la pista. No, la mala 3-4 episodios y ya no sigo. Es complicado, la generación de contenido es complicado, pero... Por ahí aprovechemos y lancemos el reto a confesiones, ¿verdad? Sí, ya que estamos hablando de... Se lo hemos dicho, ¿verdad? E invitamos siempre que vienen a que vean los episodios que grabaron de confesiones. Que esos sí pasaron de 3, pero igual. Pero no llegaron tampoco a los 100. No llegaron a los 100. Bueno, nosotros estamos acá en una serie que llamamos Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder, basado en el libro de John Piper. Para que nos ven en YouTube, ahí está el libro. Nosotros no vendemos libros, ni tenemos conexiones con John Piper, ni con ninguna librería. No ganamos nada con esto, pero es un buen libro. Así pero que les vendo el mío si quieren. No, porque vos me lo regalaste. Mala onda, con autógrafo. Este no me dedica a los libros. Pero la idea es que a través de los libros, no es que el libro sea una doctrina en sí mismo, pero el libro te hace reflexionar sobre temas bíblicos. Entonces, totalmente. Eso es lo que hacemos acá cuando nos referimos a un libro. Así que este es un buen libro al cual nos hemos estado refiriendo. Y ya hablamos de los 3 elementos, dinero, sexo y poder, pero hay una parte del poder que no... como que nos quedamos cortos en el episodio anterior. Claro. Entonces, hoy vamos a extender. Esta es la versión extendida con comentarios del director. El extra bonus. El extra bonus pack de el poder. Le llamamos el poder y la misericordia. Okay. Porque el poder en sí mismo, pues sí tiene muchas aristas, muchas formas de verlo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la misericordia, el poder cambia. Sí, ¿Qué pensás, Alejandro? Pues yo creo que así a priori no son 2 palabras que solemos poner juntas, ¿verdad? Poder y misericordia. Como vos nos explicabas, poder siempre lo asociamos a una persona autoritaria y quizás si hay una imagen en nuestra mente es un tipo enojado, con fuerza, ¿verdad? Entonces ponerle a la par la palabra misericordia que pareciera una palabra quizás más débil, ¿verdad? Como que a veces no casan, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la logramos hacer casar en alguna idea. Tiene sentido. ¿Verdad? Pero Dios es así. Así es. Dios es todopoderoso. Fíjate, cuando el Señor se presenta a Moisés, eso no está en las notas, pero él dice, lento para la ira, grande en misericordia. O sea, ves que él tiene el poder de poder descargar toda la ira en un solo, pero es grande en misericordia. O sea, él sí maneja los 2 niveles en la misma oración. De hecho,
En la misma persona. En la misma persona, ¿ves? Entonces, sí es algo pues que necesitamos aprender. Así es. Sí. Poder y misericordia. Así Claro. que esta es la versión extendida. Jesús es quizá el modelo más interesante y más importante que podemos ver en la Biblia de esto, ¿verdad? Porque Jesús, él mismo estando acá, él dijo, si yo quisiera, yo ahorita haría chasquido de dedos y vendría una legión de ángeles, pero él se contuvo. ¿Ves? O sea, él tenía el poder. Claro. Él demostró el poder, más la gente lo retaba. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? O sea, si tienes el poder, ¿por qué no lo ejerces? Claro. ¿Ves? Pero él estaba ejerciendo otra cosa. Él estaba ejerciendo misericordia en esa cruz. Claro. O sea, no es que él estuviera incapacitado de ejercer el poder. Él contenía el poder. De hecho, esa es parte del poder. Ejerciendo esa otra parte. Claro. Y yo creo que lo interesante es que él no deja de ejercer su poder, ¿verdad? Sino que no lo ejerce como la gente lo esperaba, ¿verdad? No lo ejerce como otra vez como esa figura enojada que trae juicio y espada, ¿verdad? Sino ejerce su poder muriendo en una cruz, ¿verdad? Pero ejerce su poder perdonando nuestros pecados, ¿verdad? Entonces él en ningún momento se separa de esas dos ideas, ¿verdad? No deja cuando él ejerce la misericordia, no deja de ser poderoso, ¿verdad? Y cuando ejerce su poder, no deja de ser misericordioso, ¿verdad? Entonces están estas dos palabras quizás un poquito complejas de unirlas desde nuestra perspectiva, pero en Cristo están presentes, ¿verdad? Vos cuando decís poder y persona enojada, mirás a Carlos, vamos. No, es la que está invertida la imagen, por eso. Si supieran lo misericordioso que soy. Si no, no estoy. Hay que preguntarle aquí a tu equipo a ver qué tan misericordioso Vamos a sos. hacer encuesta, ¿verdad? Vamos a hacer Hoy no, mañana pregunta. Pero es cierto lo que decís, Alejandro, que normalmente son dos palabras que no escuchamos juntas, el poder y la misericordia. Todos queremos más poder, yo creo que es normal, ¿verdad? Todos queremos más poder. No he conocido a alguien que me diga, no, yo no quiero tener más influencia, no quiero tener más autoridad, no quiero tener más poder. Pero creo que lo primero que deberíamos de pedir es aprender a ser más misericordiosos para cuando nos llegue ese poder ejercerlo totalmente con misericordia. Así es. Y yo creo que algo importante, yo creo que lo mencionaron en el episodio pasado donde hablaron del poder, es que todos realmente tenemos una cuota de poder. Los mismos niños con el llanto ejercen un poder sobre los padres, ¿verdad? Que yo creo que la diferencia es qué tan conscientes estamos de que de alguna forma tenemos poder, ¿verdad? Yo hablaba de ejemplos de poder físico, digamos, ¿verdad? Yo tengo más fuerza que algunas otras personas, algunos otros tendrán más fuerza que yo. Conozco algunas cosas que tal vez otros no conocen. Entonces, de cualquier forma, siempre tenemos una cuota de poder, ¿verdad? Qué tan conscientes y cómo lo usamos es la otra parte de la historia, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios nos pone de modelo a Jesús. De hecho, en Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Quise poner esta versión de la NTV porque de verdad que es bien cruda, ¿va? Sí. Te da una lectura un poquito más cruda. Más cruda, pero empezando diciendo aquí que tenga la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. O sea, el tema acá es que él, siendo Dios, o sea, teniendo el poder, no lo ejerció de la manera que nosotros pensamos. Exacto. Esto me recuerda a aquella película Todopoderoso. ¿Te acuerdas de aquella película Todopoderoso? Sí, ¿cómo se llama? La de Jim Carrey. Jim Carrey. Sí, cabrón. Sí, que está en ese que él ejerce su poder a conveniencia propia, ¿verdad? Exacto. Esto es todo lo contrario. Todo lo contrario, y para mí hay algo bien importante, ¿verdad? Que cuando dice que él era Dios, ¿verdad? Cristo Jesús era Dios. Y es que si hablamos de la fuente del poder, tenés dos tipos de poder, ¿verdad? El poder propio y el poder delegado, ¿verdad?
Y Dios realmente, como Dios todopoderoso, como Dios creador de todo, como Dios sustentador de todo, es realmente el único que tiene poder propio, ¿verdad? Todo lo que nosotros ejercemos en cualquier esfera de poder que tengamos es un poder delegado, ¿verdad? Entonces se nos ha delegado poder. Mira, qué interesante. No sé, en nuestra familia, ¿verdad? Como hombres, cabezas de hogar, se nos ha delegado cierto poder dentro de nuestra familia. Se nos ha delegado un poder dentro de nuestro trabajo, digamos, por quizás nuestra posición jerárquica o cualquier cosa. Pero realmente entonces cuando lees ese pasaje pensando que Dios es el único ser que tiene poder propio, que Él tiene todo el poder, ¿verdad? También te da otra dimensión de ese sacrificio, ¿verdad? Y de la aplicación de esa misericordia, ¿verdad? Porque todo lo demás, como digo, nosotros se nos ha delegado poder y Él mismo nos ha delegado poder sobre la naturaleza, sobre la sociedad, ¿verdad? Pero Él es el único en el sentido de donde se origina el poder que tiene todo ese poder. Entonces sí le da un enfoque un poquito diferente a ese pasaje. Interesante, uno había pensado en eso, que realmente el poder que tenemos poco o mucho es porque alguien nos lo ha delegado desde Dios o, como decís vos, una jerarquía en la oficina o, Claro. o cuando bien nos va en la casa, nuestra esposa nos deja decidir qué ver en la tele. Bueno, de hecho, Si la Eurocopa o la Copa América. de hecho, no sé si en Romanos 11 dice que ¿qué tienes tú que Dios no te ha dado? Sí, ¿Sí? ¿Verdad? exacto. O sea, incluyendo el poder, pues. Sí, porque aún si pensás, digamos, en una jerarquía laboral, ¿verdad? Yo soy gerente de algo, ¿verdad? Soy jefe de, tengo personas a mi cargo, entonces tengo cierto poder, ¿verdad? Pero si nos vamos haciendo como hacia atrás en la historia, vamos a caer a la delegación de poder que Dios le da al ser humano, ¿verdad? En su creación. Entonces, nuevamente llegamos a que todo el poder es delegado por Dios, ¿verdad? A nosotros en diferentes. Y eso pone para mí un peso no solo del ejemplo de Cristo Jesús, sino que realmente todo ese poder que Dios ha delegado en la humanidad tiene un propósito, ¿verdad? Dios no nos dio poder solo para un sinsentido, ¿verdad? Dios delega poder en la humanidad con un propósito específico, ¿verdad? Y eso nos pone a nosotros en una situación complicada, ¿verdad? En el uso de ese poder. Porque hay algunos elementos, y solo se los comento así rapidito, de ese poder delegado, ¿verdad? Es que sí, hay una transferencia de la autoridad, ¿verdad? La persona que delega, pues delega autoridad también en la persona a quien se le delega ese poder y se le da cierta autonomía, ¿verdad? Para trabajar en cierto ámbito, ¿verdad? Entonces, digamos, en el trabajo tal vez es lo más común y del diario vivir para nosotros. A nosotros se nos ha delegado cierta autoridad en nuestro ámbito de trabajo, ¿verdad? Pero yo no puedo tomar decisiones en un departamento en el que yo no pertenezco o que yo no dirijo, digamos así, ¿verdad? Pero lo más complicado de este poder delegado, creo yo, lo más serio, es que nos llama a una rendición de cuentas también, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si entendemos que todo el poder que se nos ha delegado ha sido delegado de parte de Dios con un propósito, tenemos que entender que un día Él también va a pedir cuentas de cómo ejercemos ese poder, ¿verdad? Y entonces ahí es donde quizás la historia de José, ¿verdad? Que tenemos ahí en las notas, tiene, pues sí, no es una historia normal, ¿verdad? Porque José precisamente usa su poder de una forma muy misericordiosa que para cualquiera pudiera parecer, ¡ala, este José qué buena onda!, ¿verdad? Qué lindo el corazón de José. Y sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. Pero realmente lo que vemos más adelante en la historia de José, por el capítulo 45 de Génesis, es que José entendía que ese poder se le había dado con un propósito, ¿verdad? Entonces es donde esa faceta del poder y la misericordia realmente tienen mucho sentido, ¿verdad? De hecho, pues todo este tema de la historia de José es un excelente ejemplo. José no era un superhombre. José era un hombre. Exacto. A quien Dios eligió, no por méritos. No. Lo eligió. Así de simple, ¿verdad? Y dentro de 12, o sea, sencillo, ¿verdad? Sí. Pero interesante que Dios lo escoge con un propósito y Dios permite que pase por una serie de pruebas hasta llegar a ese punto donde ya está en el poder. Pues,
de verdad que qué costo más caro para llegar al poder, ¿verdad? Fue un costo bien, bien caro. Y en medio de eso, yo no sé, imagino por la narración bíblica que de verdad José estaba dolido. Ese momento donde él se aparta de sus hermanos y se va a llorar, o sea, te muestra un dolor profundo porque no pudo seguir la conversación. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que de repente estás hablando con alguien y no podés seguir la conversación porque tus emociones están a flor de piel. Sí. Sí, y yo creo que muchas veces pensamos que ese es como un momento nostálgico, ¿verdad? Así que vio a Benjamín, a su hermanito, y sin duda que sí, claro. Pero es que, ¿sabes qué nos pasa mucho con los personajes bíblicos? Es que los deshumanizamos, ¿verdad? Los vemos solo como papel, y yo me imagino lo complejo que debe haber sido estar en ese momento para José, ¿verdad? O sea, él sabía que eran sus hermanos, pero sus hermanos no sabían ¿Qué era él? Y él tampoco podía descubrirse, ¿verdad? Había un plan, ¿verdad? Y ahí sigue la historia. Pero lo complejo que él está manejando, todas las emociones, yo considero que sí había en su corazón tal vez algún deseo de venganza, ¿verdad? Pero también al ver a su hermano, nostalgia, y al saber que él iba a poder proveer para su familia que estaba en necesidad. O sea, realmente era una situación bien compleja. Entonces, sí, sus emociones... Al punto pues que él no las controla y se tiene que ir a llorar a su cuarto, ¿verdad? Increíble que en ese momento él pudo haber hecho algo totalmente distinto con el poder que tenía. O sea, incluso poder dicho, ¿saben qué? Ustedes, mis hermanos, no, Benjamín, vos sí por ser más pequeño, mi papá. Y los demás, váyanse a la porra por haberme vendido. Y entonces, pero mostró misericordia. Volviendo al tema, o sea, es increíble cómo tu poder o cómo el poder se multiplica cuando sos misericordioso y cómo impactas con el poder cuando realmente sos misericordioso, ¿verdad? Totalmente. El mismo poder puede servir para bien o para mal, dependiendo si le agregas el elemento de la misericordia o no. Sí, sí. Sí, para mí ese momento que vio José sí, no sé si lo logro entender en toda su magnitud, ¿verdad? Porque pues él hubiera podido decir, ¿saben qué? Muchas vengan. Si yo soy su hermano, tranquilos. Aquí está todo lo que necesitan. Pero recordemos que él también representaba a Faraón. Él no podía dejar de jugar ese rol, ¿verdad? Porque ahí tenía él o sea, el poder que él ejerce es porque se lo había delegado al Faraón. Y él le debía lealtad también a Faraón, ¿verdad? Y justo le estaba platicando hoy en la oficina con Herbert y los que estaban en la oficina de que José hace un plan tan fino, ¿verdad? Porque no pierde la lealtad hacia su jefe, al Faraón, ¿verdad? Porque como segundo el Faraón, él no podía simplemente desbordarse en generosidad a sus hermanos, ¿verdad? Pero sí, va jugando todas las cosas para que vaya encajando. Y otra vez, cómo él logra contener sus emociones y ese poder que él tenía en medio de toda esa situación. La verdad es que es un ejemplo extraordinario, creo yo, ¿verdad? Entonces ustedes ya vieron Intensamente. Intensamente 1 y la 2 también. ¿Ya le viste la 2? Sí, la 2 también. No, yo Contemos el aquel. Fíjate, vos. No, pero yo me imagino la consola en la cabeza de José, cabal, sí. peleándose entre tristeza y furia, ¿verdad? ¿Quién toma el control, ¿verdad? Porque y nostalgia apareciendo por ahí, o sea. Hagamos una Intensamente bíblica, fíjate vos. Sí. Pero ves estas emociones a flor de piel y vos decís, bueno, pero él era vos dijiste, un gobernador. Claro. Que era el segundo debajo de Faraón. O sea, lo que te muestra es que una persona, independientemente de su poder, de su puesto, de su alcurnia, es un ser humano. Sí. O sea, tiene dolor. Sí. Hay personas que creen, ¿verdad? O yo lo creía antes, que una persona que ya tiene todo en la vida, ya como que se le acabó los problemas. Como que si de verdad el tener un buen puesto, un buen chance y suficiente dinero, ya con eso sos feliz y se te olvida todos los problemas que ya tenías. Esto muestra que no. Muestra que no, y yo creo que nuevamente nos obliga un poquito a ver a José humano, pues, ¿verdad? Muchas veces pensamos, lo vendieron como esclavo. Sí, lo vendieron como esclavo, fue la guinda del pastel, ¿verdad?
Cuate vivió bullying en su familia Toda su infancia. Siempre fue rechazado. Aún su propio papá, que lo amaba mucho, dudaba. ¿Y vos qué estás diciendo? Que nosotros nos vamos a arrodillar enfrente de vos. Uh-huh. Entonces imagínate toda una vida de rechazo. Sus hermanos lo intentan matar, ¿verdad? O sea, no solo fue que lo vendieron como esclavo, eso ya fue el final, ¿verdad? Lo meten en un pozo. ¿Cuánto tiempo pasó en ese pozo? Y cuando lo meten en ese pozo, lo que hacen los hermanos se ponen a comer afuera. O sea, de lo más relajados. Entonces, nuevamente, ¿verdad? O sea, no solo es que llegó al poder y ahora puede usar su poder. Hay una historia detrás, ¿verdad? Y como decís vos, esas emociones y esas historias, todo ese trauma que él vivió no se desapareció cuando le dieron el título, ¿verdad? Así es. Así es. Y de hecho, tampoco el tiempo lo hizo desaparecer. Sí. Vos cuando predicaste hace 15 días en la iglesia mencionabas el procrastinar uno o el postergar uno el resolver una situación. Aquí él no la pudo resolver antes, pues. Sí, claro. Hay personas que sí postergamos ahí lo voy a arreglar, ahí lo voy a amar. Pero el tiempo no necesariamente cura las heridas como lo dicen los dichos, ¿verdad? No, ni resuelve las situaciones, ¿verdad? Tal vez nuestra memoria nos hace la jugada a veces y olvidamos ciertas cosas. Pero las situaciones que Dios nos ha puesto para resolver, porque esas son las situaciones que van a llevarnos a cumplir un plan, hay que resolverlas. Hay que enfrentarse a esas situaciones. Yo creo que José, si lo entrevistáramos hoy aquí... a ver, José. Que pase el José. Yo creo que le hubiera dicho, yo no quería enfrentarme a esto. Uh-huh. Imagínate qué complejo, ¿verdad? Y nuevamente eso nos hace ver un José más humano y no un José superhumano, ¿verdad? Que tenía toda la vida resuelta solo porque ahora tenía poder, dinero, ¿verdad? Influencia, ¿verdad? Sí, no se le resolvió la vida a él, ¿verdad? Quizás se le puso más difícil, ¿verdad? Algunas reflexiones que yo ponía por acá es que José extendió misericordia a pesar del dolor que tenía. O sea, alguien podría decir, bueno, yo voy a extender misericordia cuando me pase el dolor. Sí. Sí, seguro a José no le había pasado en ese ratito. No, seguro que no. No, o sea, extender misericordia cuando ya te pasó el dolor no funciona así. Pues, o sea, en medio del dolor, extender misericordia. Sí. Yo me he dado cuenta y cuando pienso en algunas situaciones de personas con las que no necesariamente me he llevado bien a lo largo de mi vida. ¿Con quién? No, yo me vas a contar bien, porque si no, qué aburrido tu podcast. Tal vez sos vos o yo. Pues sí, eso es lo que quiero averiguar. Es lo que estoy intentando de no enfrentar. Tener misericordia. Pero lo que yo llego a la conclusión esta es que si yo espero que que yo me calme o que todas las cosas se calmen para yo poder empezar a resolver, eso nunca va a pasar. Claro. Ahí es donde surge la postergación, esto, ¿verdad? Porque esperar a que se resuelva no se va a resolver. Sí. Punto. No. Hay que entrarle sí. En vivo, en caliente. ¿Verdad? Y nuevamente, esas son precisamente las situaciones que te llevan a cumplir el propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? Cuando la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, muchas veces nuevamente pensamos que todas las cosas ayudan bien, quiere decir que me va a ir bien en el trabajo, que voy a tener poder, que voy a tener dinero, y no necesariamente. Estas son las situaciones que ayudan a nuestro bien, a nuestra santificación. ¿Verdad? Claro, cuando ya las emociones se calmaron, ya la situación difícil pasó, extender misericordia, no sé si realmente sea extender misericordia, pero lo dejas pasar nada más, tal vez no extendiste misericordia, claro. Hasta se te olvida. Claro. Pero en la situación nuevamente que estaba José con sus emociones, otra vez, ¿verdad? Hebreo en la casa de un egipcio, ¿verdad? Con algún conflicto de intereses, una situación súper compleja. En medio de él, de toda esa situación, él logra manejar un hilo tan fino para poder extender misericordia a sus hermanos, que esa misericordia se extendiera a todo el pueblo después, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, pero la persona se tendría que ganar el derecho de la misericordia. Y aquí los hermanos, nada. Se lo habían ganado. Se ganaron lo contrario. Se ganaron el que José hubiera podido haber dicho, bueno,
esclavos, como dijo aquel, ¿verdad? Al chiquitillo me lo quedo. Pero estos al bote, ¿verdad? Sí. O sea, eso se habían ganado. O sea, aquí lo que vamos es que para extender misericordia no necesitamos que la otra persona haga méritos. Así es. Y no es que no lo necesitemos. Nosotros somos ejemplo que no hemos hecho nada para ganar una misericordia de Dios. Claro. Y si los dos grandes ejemplos que hemos hablado hoy en el podcast, al principio fue Jesús y ahora estamos hablando de José, realmente ninguno ha hecho algo para ganarse la misericordia de Dios. O sea, incluso Jesús, o sea, siendo su hijo, vos lo dijiste al principio, soltó eso, ¿va? Se hizo hombre. Y entonces nosotros, ¿qué derecho tenemos de decirle a la gente, te tenés que ganar mi misericordia? Sí. La Biblia dice que mientras éramos enemigos de Dios, ni siquiera estábamos en un punto como, bueno, sentémonos a conciliar, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Sí. Éramos enemigos, estábamos en contra de Dios, ¿verdad? Y Él no espera que nosotros lleguemos con una versión mejor de nosotros y que te va a dar 5 minutos para que reflexiones en lo que hiciste. Exactamente. No es por... Mira, cuando hayas cambiado, sos merecedor de mi misericordia. Así como estás ahorita, te recibo a vos. Incluso vos lo estás. Hoy, de hecho, he estado un poquito reflexionando eso de verdad, cómo Dios, a pesar de mí y de quién soy, y que solo Dios y yo sabemos de verdad interioridades y detalles, cómo a pesar de eso Él extiende misericordia. Sí. O sea, de verdad no soy merecedor de nada, de absolutamente nada. Pues entonces yo sí me siento ahí, pues me siento en el papel del hermano, ¿verdad? Que bulineador, mala onda, que vendió a su hermano. Yo me siento en ese papel. Yo no me siento en el papel de José, pues. O sea, traficante de personas. Todos queremos ser José en la historia. Exactamente. Sí, claro. Sí. Pero yo probablemente soy uno de aquellos de los que ni siquiera se menciona. Porque se menciona a Benjamín, se menciona a Judá, ¿verdad? Y Luis. Ahí en la colita. Yo soy de los que ni se menciona, pero de verdad yo me siento de este lado. O sea, inmerecedor y con Dios teniendo todo el derecho de poder ejercer todo su poder en contra mía y sería justo. Sí. Y eso es interesante verlo en la vida de los hermanos de José, ¿verdad? Porque mientras José está jugando ahí todas sus piezas, Dios empieza a orar también en la vida de los hermanos, ¿verdad? Porque ellos empiezan a decir, ya no hubiéramos hecho lo que hicimos con José. Y empiezan a sentir culpa, ¿verdad? Después empiezan a sentir miedo. Yo creo que para entender realmente desde la perspectiva de cómo un Dios poderoso extiende misericordia a nosotros pecadores, necesitamos entender precisamente qué tan pecadores somos, ¿verdad? Que Dios no nos salvó, digamos, de un charquito de lodo donde nos habíamos ensuciado un poquito, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios y a ese extremo Dios nos rescata, ¿verdad? Y mientras tanto, pues entonces vamos creciendo en esa conciencia de qué tan alejado estaba yo de Dios, ¿verdad? Y yo no sé si les ha pasado, pero yo mientras más medito en qué tan enemigo era yo de Dios, me doy cuenta que de verdad era su enemigo, ¿verdad? Sí. Y otra vez, y lo platicamos hace unos días en Descubre Reforma, ahí en la iglesia, en un evento que tenemos para compartir, ¿verdad? Y les decía a unos hermanos, yo nací en una casa cristiana, ¿verdad? Una cuna cristiana, y agradezco a Dios por el ejemplo de mis padres, involucrado en la iglesia desde chiquito, ¿verdad? Pero aún así era enemigo de Dios, ¿verdad? Tuvo que haber un momento en el que yo caí en esa conciencia, me cayó el 20, ¿verdad? De que realmente Dios me estaba rescatando. Pero nuevamente, eso no viene necesariamente en un momentito así como de claridad y dices, no, pues sí, es cierto, me voy a arrepentir de todo lo que he hecho, sino que es un proceso más o menos como el que vivieron los hermanos de José, ¿verdad? Así es. Que Dios empieza a permitir situaciones alrededor tuyo, ¿verdad? Trayéndolo ya a algunas aplicaciones prácticas, pues la verdad es que nosotros no somos mejores que nadie. O sea, yo eso es algo que me lo vivo diciendo cada rato, ¿verdad? O sea, yo no soy mejor que Carlos, no soy mejor que Alejandro, no soy mejor que José, no me gané nada, no tengo ningún derecho de nada. O sea, todo lo que recibo es por misericordia. Creo que es lo mismo. Yo tampoco no estoy en ninguna posición que
que me haga diferente a las demás personas también merecen esa misericordia. Exacto. Sí. Del Señor y también mía. Sí. Porque uno podría decir, bueno, que lo perdone Dios, pero no yo. Que te perdone yo, que te dice la canción. Me la ganaste, pero me corito. El corito. Sí. Yo sí. Ya estamos en conclusiones, ¿no? Empecemos las conclusiones. Vale, está bueno. Creo que es fácil cuando estás en una posición de poder y ya vimos que todos de alguna forma tenemos una cuota de poder grande, pequeña, en tu casa, en el trabajo, en la colonia, donde sea. Pensar que si sos bueno con los que tenés a la par, eso ya es misericordia. Y la verdad es que eso no es misericordia. Vos, si me permitís leerte algo de la palabra. Por favor. En Mateo 5, ¿qué sería? 5:46, cuando habla de amar a tu enemigo, dice, porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Si nosotros hacemos misericordia solo entre los que tenemos a la par y los que están a nuestro nivel o en nuestro estatus de poder, eso no es misericordia. Misericordia es hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados. Y nadie debería de tener poder sin tener misericordia antes en su corazón. Creo yo la verdad es que no había pensado en esa relación y que decías vos hoy al principio, normalmente no escuchamos esas dos cosas juntas, pero deberíamos de escucharlas juntas y de hecho deberíamos de escuchar primero acerca de misericordia y después acerca del poder, porque necesitamos ser misericordiosos antes de ser poderosos. Sí, seguro. Sí, qué bueno estás. Sí. Gracias. La vamos a cortar ahí para el Instagram, por favor. Yo como conclusión y sumando a lo que vos estás diciendo, cuando una persona es misericordiosa con alguien superior, lo que está haciendo es interesado. Lamebotas. Exacto. Sí. O sea, ahí, sí, lo siento, pero realmente lo que querés es ganarte el favor de esa persona. Pero cuando lo haces con alguien que no está en el mismo nivel que vos, empezando tus hijos, alguien inmediato, tus hijos, Claro. quien vos siempre serás un nivel superior porque sos su papá. Pero vos venís y en lugar de ejercer así todo el poder, la autoridad y el descargar toda tu ira, extendés misericordia de verdad. Ahí no hay interés alguno. Ahí ese sí es real. O sea, podrías darle todo lo que pudieras. Sí. O podrías venir y amarle y enseñarle. Claro. Y muy importante en la vida de nuestros hijos. Y yo creo que lo que mencionas quizás nos puede dar un parámetro para evaluar. ¿Realmente estoy siendo misericordioso yo? Porque como decís, ¿verdad? Digamos que no somos interesados, ¿verdad? Y que sí estamos extendiendo misericordia hacia arriba, pero una de las medidores quizás de la misericordia es... De los KPIs. De los KPIs, cabrón. ¿Será que esta persona tiene poder, influencia, dinero para pagarme la misericordia que yo le estoy extendiendo? ¿O no la tiene? Porque en esa situación estábamos nosotros con Dios, ¿verdad? Porque entonces si la tiene realmente, si hay algo que Él me puede dar a mí, no es misericordia. ¿Verdad? Pero si yo estoy extendiendo una misericordia, como decís, a nuestros hijos, ¿verdad? Que realmente, pues, ¿qué nos dan nuestros hijos? Nosotros somos autoridad, nosotros tenemos el poder sobre ellos, ¿verdad? Extender misericordia a un empleado, digamos. No me gusta mucho hablar de jerarquías porque es complicado, pero una jerarquía menor, digamos, que no tiene el poder para decir, mire, don Alejandro, aquí está, yo le pago el favor que usted me hizo. Creo que puede ser por lo menos un medidor, ¿verdad? No digo que es todo el tema es mucho más profundo, pero por lo menos nos da una medición de decir, estás siendo misericordioso en el lugar donde Dios te ha puesto. En el tráfico vamos a misericordioso. Ahí ya nos metimos a clavos. Pero sí. Con los de Metra. Sí. Pues yo solo para cerrar quería aprovechar este versículo no lo anoté, ¿verdad? Pero sí, la palabra de Dios dice, de manera que si Cristo está en nosotros, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas. Aquí todas son hechas nuevas. Sí. Y esas cosas viejas deberían ser justamente ese rencor, ese odio, esa falta de misericordia, y las cosas nuevas deberían ser esa misericordia puesta en práctica. O sea, no es que se nos vaya a olvidar
pero sí podemos extender misericordia. No es que no haya dolor, pero sí podemos extender misericordia. Exacto. Y probablemente al extender misericordia pueda disminuir el dolor. Y yo agregaría algo a lo que vos decís, Luis, porque no es que nos borren la memoria como los Men in Black. Pues llega solo de películas estamos ustedes hoy. Hay que hacer algo. Hay que hacer un podcast de películas. No es que nos borren la memoria, pero es que tenemos más presente en nuestra memoria la misericordia que nosotros hemos recibido que el daño que se nos ha hecho. Y como aquella parábola, ¿verdad? De los dos deudores al que se le perdonaron 500 y después él no quería perdonar 50, ¿verdad? A mí se me perdonaron 500, ¿verdad? Los 500 denarios, ¿verdad? A mí se me ha perdonado, como decís vos, es que éramos enemigos de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, si a mí se me ha perdonado esa cantidad, ¿cómo no puedo perdonar yo una ofensa pequeña? 5, 50, lo que sea, ¿verdad? Claro. Entonces, no es que olvidemos en el sentido de que se nos borra la memoria, sino que estamos pensando más en la misericordia que hemos recibido para poder extender esa misma misericordia. Amén. Gracias, Luis, por preparar el tema de hoy. Está bonito. Buenísimo. Últimamente está atinado. Es que nos guiamos en el libro un poquito. No hemos, de verdad que no es que hemos transcrito el libro. Claro. Sacamos ideas centrales, ¿verdad? Y de eso desarrollamos cosas. Pero de verdad ha sido una bendición poder leer este libro. Ya solo nos queda un capítulo final para cerrar la serie de libros. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandro, por grabar este episodio con nosotros. Para mí, un privilegio de verdad. Y te soy honesto, les dije al principio venía un poquito nervioso ahí, pero de verdad que lo he disfrutado. Lo he disfrutado, bueno. He aprendido, de verdad, y me llevo mucho para pensar también, ¿verdad? Gracias. Entonces, como todos los jueves a las 7 de la mañana en Spotify, Instagram y YouTube, nuestro episodio nuevo, 99 esta semana, y los esperamos en nuestro desayuno todos los jueves en San Martín de Majada, los que quieran llegar. Ahí te esperamos, Alejandro. Seguro, sí. Pero de veras. Sí. Te tardó 98 episodios para ir al podcast, otros 98 para ir al desayuno. Pero ahí hay comida. No seas falta de misericordia. Ahorita te saco unos tortricos. Dios los bendiga, porfa, comparte este episodio. A alguien le va a servir. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta el 100. Hasta el 100. Hasta luego.